No sé. Hola. Bueno, que teníamos que ver cómo vamos a hacer, vamos a ir viendo el jueves si es que hay o no paro, para ver si podemos recuperar ese día y que no quede afuera. Hasta ahora sabemos que hay paro. Esperemos que no. Bueno, ¿cómo vamos con el tema de las bolillas que vienen bien? Vamos. Más o menos. Salteado. ¿Qué pasó? ¿No se resolvieron? Bueno, ya vamos. Bueno, yo les voy a dar responsabilidad precontractual. Van a ver que en esta bolilla de responsabilidad precontractual hay varias teorías que están previo al inicio de lo que rige en el Código Civil. Léanla, pero léanla para saber de dónde viene lo que hoy voy a dar yo, pero lo que vamos a tener en cuenta y lo que vamos a resaltar van a ser las preguntas de examen, ¿sí? A menos que quieran que esas teorías sean preguntas de examen. Ustedes deciden. Bueno, tranquilo que eso lo necesito para el final. Vamos a ver si en el Código Civil y Comercial, ¿sí?, existe responsabilidad derivada de un contrato cuando no hay contrato. ¿Sí? Para saber esto vamos a analizar la responsabilidad en el código en 3 etapas. La primera es cuando el contrato es nulo. La segunda, el periodo. Entre la oferta y aceptación. Ya vieron oferta y aceptación, ¿verdad? Consentimiento. Bien. Y la tercera etapa es previo a la oferta. ¿Cómo sería? Las tratativas previas. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿hay responsabilidad contractual en el Código Civil cuando no hay contrato? ¿Existe la responsabilidad precontractual? ¿Qué creen? Va a depender de estas etapas, ¿sí? Si hay o no hay, ¿sí? ¿Cuál sería para toda regla hay una excepción? Entonces también va a depender de eso. Solamente para ubicarlos ahí, ahora ya me siento yo. ¿Qué significa en la etapa de cuando como si ven, está de final a principios? Primero contrato nulo, oferta y aceptación en ese lapso, y después las tratativas previas. Si hablamos de contrato nulo, ¿qué significa? Que el contrato existió, ¿sí? Hubo vida en el contrato, y posterior a esto, por alguna causal, el contrato se anuló, ¿sí? Con respecto a los contratos nulos, que sería la primera etapa o la primera división que hay en el Código Civil con respecto a la responsabilidad precontractual. Necesita ¿cómo se llama el que había cuando sacas bolilla? No un bolillero, es un lector, alguien que tenga el código
y yo al final de la clase les voy a dictar todos los artículos que tienen que ver con esta bolilla y lo que van a tener en cuenta ustedes para estudiar esta bolilla. El contrato nulo, ¿sí?, se responde dentro de la reparación que haya que hacer. O sea, la regla es que se rige por los actos jurídicos, ya no sería una responsabilidad contractual porque el contrato ya es nulo. Hay responsabilidad siempre y cuando haya que reparar, ¿sí?, siempre y cuando se haya ingresado en gastos por una de las partes, ahí sí el código dice hay responsabilidad. ¿Qué pasa en el caso de que estamos hablando de un contrato que en teoría era válido, pero queda nulo por la falta de capacidad de una de las partes? ¿Qué dice el código con respecto a esto? Que el contratante, ¿sí?, que tiene la capacidad, no puede pedir un resarcimiento en virtud de la incapacidad de la otra parte, ¿sí? La regla es que no se puede. ¿Cuál sería la excepción en este caso? Exactamente, el enriquecimiento. Si hay enriquecimiento sin causa, hay que devolver y hasta la medida de ese enriquecimiento, ¿sí? ¿Qué significa hasta la medida? Solo se restituye hasta donde se haya enriquecido, no más de eso, ¿sí? ¿Qué pasa si el caso de nulidad para la responsabilidad precontractual se debe? Como ven, vamos analizando caso por caso de por qué fue la causal de nulidad y si corresponde o no corresponde la responsabilidad en esos casos. ¿Qué pasa si el contrato queda nulo por falta de idoneidad del objeto? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay responsabilidad, hay que reparar, hay indemnización? ¿Hay algo de estas cuestiones? Sería una responsabilidad objetiva. Ninguna parte tiene la culpa, el objeto. A ver, ¿vieron que cuando nosotros vemos el concepto de contrato, cuál es uno de los elementos esenciales del contrato? Objeto, objeto. Bien. Si no hay objeto, no hay contrato, ¿verdad? Entonces falta un requisito esencial. No es por una nulidad por algo, por un vicio, ni nada por el estilo, sino porque falta un requisito esencial. En este caso, no se debe responder, ¿sí?, si al momento de que se realiza el contrato, el objeto no tenía existencia ya a ese momento, ¿sí? No se responde contractualmente. Salvo, profesora, las cláusulas de deducción, los vicios ocultos de la cosa o del objeto. Es que la evicción y vicios ocultos son propios de... ¿Qué es la evicción y qué son los vicios ocultos? Son garantías. Y son garantías propias de un contrato. Y en este caso no hay contrato, porque no hay objeto. ¿Se entiende? O sea, si hay algo importante con respecto a la evicción y el vicio redictorio, es su naturaleza que proviene de contratos onerosos, ¿sí? Además de eso, se suma la onerosidad del contrato. Entonces, en ese caso, no habría, bien, no habría responsabilidad en ese caso. El vicio redictorio, como es una, ¿cómo sería? General, el saneamiento, y el saneamiento incluye el vicio redictorio y la evicción. Entonces, eso es una cláusula natural de los contratos. O sea que, por más que nosotros no la coloquemos, esa cláusula natural va a existir, ¿sí? Salvo que expresamente la saquemos. Igual cuando lleguemos a vicio, vamos a hablar específicamente de eso, cuándo se puede y cuándo no. Pero en el caso de vicio, es solo para contratos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿en qué quedamos entonces? Que cuando hay una falta de idoneidad en el objeto, si ese objeto no cumplía con los requisitos para ser objeto, al momento de la contratación no hay responsabilidad. ¿Por qué? Porque es un requisito esencial de los contratos, ¿sí? ¿Cuántas de idoneidad dice? Sí.
Uno de los requisitos del objeto es que sea idóneo. ¿Sí? ¿Qué significa que sea idóneo? ¿Vieron la parte de objeto y de... Bien. El objeto tiene que ser idóneo para poder ser utilizado como objeto de los contratos, ¿sí? Tanto en la legalidad como en lo material, ¿sí? Bueno, después hablamos, también puede ser nulo un contrato. ¿Ya vieron forma y prueba? Bueno, ¿ustedes saben cuál es la regla de los contratos? Si somos, en nuestra legislación, los contratos son formales o no formales. ¿Cuál sería? A ver, primero, dejemos claro algo. Toda regla tiene una excepción, ¿verdad? Siempre vamos a tener por regla tal cosa, salvo que... Bueno, ese salvo que es la excepción a la regla, ¿sí? De todo. Casi todo tiene una excepción. En el caso de las formas, ¿cuál es la regla para nuestro derecho? Bien. Y solo por excepción, la formalidad, ¿verdad? Nosotros tenemos los contratos solemnes y los contratos, ¿cuál? Aprobaciones sería. Aprobación. Dentro de los solemnes tenemos los solemnes absolutos. ¿Cómo? Bien. ¿Qué significa esto, absolutos y relativos? No se animen a... No tengan vergüenza de confundirse, chicos, porque es la única forma. Si no existe la forma. Si no existe la forma... Ajá. Los dos están sujetos a nulidad. ¿Cuál sería la diferencia? No, que la nulidad, la nulidad, esto es pregunta de examen, muy bien lo que dijiste, porque lo dijiste, no lo que dijiste en su contenido. Primero, los contratos con solemnidad absoluta tienen como consecuencia la nulidad plena. No es nulidad absoluta. Ojo con eso porque se pregunta. La nulidad de estos contratos es plena. ¿Sí? La nulidad de los solemnes relativos, ¿cómo puede ser? Efecto. Sí. Los contratos, digamos, que son con formalidad relativa, pues en el caso, digamos, de que, bueno, falta uno de los elementos necesarios, puede ser tomado como un contrato como un acto precontractual. O sea, lo que voy con esto, sirve, pero aún así falta formalidades para el cumplimiento total. A diferencia de un contrato con formalidad absoluta, en el cual, si falta uno de los elementos necesarios, totalmente nulo. Te hago una pregunta, vos hace rato dijiste, le falta uno de los elementos esenciales. ¿Hay contrato preliminar? Si falta uno de los elementos esenciales, no, claro, me expresé mal. Si falta uno de los elementos secundarios, porque, por ejemplo, estamos hablando de un contrato que es relativo y decimos que uno de los elementos secundarios se puede decir que sea en casi digamos, y si justamente no podemos acordar el sitio, pero aún así tienen todos los otros elementos que sean sí esenciales, el contrato sí se formaría como un contrato precontractual en el cual sería válido pero relativo. Muy bien. Me gusta porque están razonando y eso me encanta. Muy bien. O sea que un contrato preliminar es un contrato preliminar, no es un acto jurídico solo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de que sea un acto jurídico y que sea un contrato? De que el contrato siempre es bilateral, o sea, la bilateralidad es un acto jurídico bilateral. Independientemente que existan contratos unilaterales, bilaterales, es el acto jurídico bilateral, ¿sí? El contrato.
¿sí? ¿Cuál sería la diferencia? El contrato preliminar, en este caso, es contrato. Y si es contrato, no puede faltarle un requisito esencial. Ahora sí, le puede faltar un requisito esencial para que sea ese tipo de contrato. Por ejemplo, hay esenciales generales, que son los válidos para todos los contratos, y hay esenciales especiales, ¿sí? Por ejemplo, el esencial general, ¿cuál sería? Carácter patrimonial, el objeto, ¿sí? El consentimiento, todo eso, ¿qué sería? Requisito esencial para cualquier tipo de contrato. Si estos requisitos no existen, no hay contrato, ¿sí? ¿Y cuál sería la diferencia en, por ejemplo, en un contrato de locación? Que el objeto es el uso y goce. Hay objeto, solamente que es el uso y goce. En la venta es ¿qué? La entrega de la cosa. Bueno, ¿a qué quiero ir con esto? Que cada tipo de contrato sí va a tener su esencialidad para que sea ese tipo de contrato. Entonces, con lo que el señor acaba de decir acá, a los contratos que sí tienen una solemnidad relativa, ¿sí? La consecuencia es que su nulidad es a los efectos. Entonces la nulidad es una nulidad, ¿cómo dijimos? Efectual. Chicos, no respondan en el examen, es una nulidad relativa. Porque está mal, ¿sí? Es una nulidad efectual y se los voy a repetir 15 millones. Yo voy a insistir mucho en todos los temas que son temas de exámenes para que ustedes, como sea, se acuerden de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice ahora nuestro código con respecto a qué pasa si hay una nulidad? Es válido, digamos, hay una responsabilidad precontractual si hay una nulidad por un vicio de la forma, porque no exista la forma en ese tipo de contrato. ¿Cuál sería la respuesta? Depende. Depende si el contrato tiene una solemnidad absoluta o si tiene una solemnidad relativa. Si tiene una nulidad absoluta, no hay responsabilidad, no existe el contrato, ¿sí? ¿Y por qué se cierran con el tema de que no va a haber responsabilidad en una nulidad absoluta? Porque la ley, el mismo código, te da un listado de cuáles son los contratos que tienen la formalidad. Son contratos por escritura pública, donación de inmuebles, renta vitalicia, bueno, todo ese tipo de contratos que figura en el código, ¿sí? Al estar expresamente en el código, no podemos alegar desconocimiento. Entonces yo no puedo reclamar por una responsabilidad precontractual de algo que la ley misma está diciendo no es un contrato, porque no tiene la forma. Y la consecuencia de no tener la forma es una nulidad plena, no sirve para nada, ni para reclamar, ¿sí? Entonces la regla es que cuando la nulidad es a causa de la falta de forma, ¿cuál sería la respuesta? Depende si tiene una nulidad plena o si tiene una nulidad efectual, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si tiene una nulidad efectual? Ustedes vieron, me parece que todavía no, pero por las dudas se los tiro, lo dice el programa y se pide siempre, la convertibilidad del negocio jurídico. No. Bueno, la convertibilidad del negocio jurídico es lo que pasa, por ejemplo, en el boleto de compraventa. Ustedes quisieron hacer una compraventa de un inmueble, ¿sí? Y lo hicieron por medio de un boleto de compraventa que generalmente uno de los primeros juicios que le va a llegar a ustedes va a ser el juicio de escrituración o de prescripción, etc. ¿Qué pasa en el boleto de compraventa? ¿Es un título válido para adquirir un inmueble? ¿Por qué? Ahora, esa formalidad que se pide, ¿es subsanable? Ya no hay una compraventa, ¿verdad? En la compraventa, ¿cuál es el objeto?
La adquisición del bien, o la entrega. ¿La entrega? ¿Cuál sería? La tradición. Tira, no importa. El uso. Claro, entregar la cosa, pero una entrega. Por ejemplo, sí, se hace después, pero ¿qué pasa? ¿Qué te pide la compra-venta de inmuebles? Que sea por escritura pública, ¿verdad? O sea, que el boleto de compra-venta no es una compra-venta de inmuebles. ¿Qué se hace en una compra-venta de inmuebles? Se entrega ¿qué? La titularidad de una cosa, ¿verdad? Se entrega la titularidad, independientemente del modo, el título, todo lo extra que te requiere después para que eso quede afianzado en el registro. Pero la compraventa lo que te pide, lo que realiza es la titularidad de esa transmisión. ¿Y qué hace un boleto de compraventa? ¿Transmite la propiedad de una cosa? Bueno, lo que ustedes quisieron hacer, que es una compra-venta, y lo hicieron por medio de un boleto de compra-venta, no es lo que ustedes quisieron hacer, es lo que dice la ley. Ustedes hicieron un boleto de compra-venta y ese boleto de compra-venta es una obligación de hacer, porque esto los obliga a hacer la escritura. ¿Sí? En cambio, la compra-venta con la escritura transmite la propiedad. Indistintamente de ¿sí? Los requisitos que se piden con el tema de anotar y todo ese tipo de cosas para el perfeccionamiento de esa compraventa, ¿no? Pero ya el objeto es distinto. Entonces ahí está, esto es lo que le piden en esta parte, la conversión del negocio jurídico. No es lo que las partes quisieron hacer, sino otro tipo de contrato que los obliga a hacer lo que, cumpliendo con la formalidad, sería el contrato. ¿Se entiende? Entonces, cuando la pregunta sea, ¿hay responsabilidad precontractual cuando no se cumple con la formalidad? ¿Están anotando la pregunta, chicos, en serio? No, te estoy dando un ejemplo, igual. Pero bueno, puede ser así. ¿Hay responsabilidad precontractual? Depende, y ahí van a decir por qué en un caso y por qué en el otro, ¿sí? Bueno, importante esto, lo de cuando son solemnes absolutos, que la ley no se desconoce y que está enumerado en el código cuáles son los contratos con solemnidad absoluta, ¿sí? Vamos a los que sean nulos, seguimos en la etapa 1 igual. Los que sean nulos por vicio de la voluntad. ¿Qué piensan ustedes? Por vicio de la voluntad, ¿cuál sería la regla? ¿Hay responsabilidad o no hay responsabilidad? Hay responsabilidad de una de las partes. La que causa el daño, o sea, puede ser por dolo, tiene que indemnizar a la otra parte. Exactamente. Aquel que causó la violencia, el dolo, el error, tiene la obligación de indemnizar a la otra parte. Todas estas son las hipótesis de la primera etapa de si hay o no responsabilidad, ¿sí? De los contratos nulos. Ahora vamos a la segunda, que sería ese lapso entre la oferta y la aceptación. Estamos viendo que todas estas etapas no está habiendo contrato, ¿sí? Y ahí seguramente, yo creo que ustedes están muy adelantadísimos con el estudio, entonces ya deben haber visto que está la teoría de Gehring, de Fageling, todas esas teorías que existen ahí, ¿verdad? Se las saben, ¿cierto? ¿No? Bueno, no me saben. Bueno, la segunda hipótesis, que sería desde la oferta a la aceptación, ¿sí? Cuando ven oferta y aceptación, ¿qué es lo que sabemos? Que la oferta caduca ¿cuándo? Caduca si el aceptante muere o se incapacita antes de que el ofertante reciba. No sé si, espero que no, pero no sé si ustedes alguna vez han vivido esta situación de que les ha llegado un telegrama, una carta documento o alguna de esas situaciones
y les ha llegado al domicilio, y cuando tienen a veces esa influencia de algún que otro abogado que le dice no reciban ningún tipo de notificación, ¿sí? Y que no la reciben, o que no atienden al cartero, o que no hay nadie y el cartero va las 2 veces y después de la segunda vez deja un papelito que dice pasar a retirar por tal lugar, y usted dice no, porque estoy seguro que me están por despedir, o no, porque ya saben de qué más o menos puede ser lo que se está tratando. Ustedes dicen, yo no vi la notificación, yo no firmé nada, no estoy notificado. ¿Quién levanta la mano? Mirá cómo la pechonera como No, jurídicamente lo peor que se puede hacer es no contestar un documento o algo referido a la persona. Bueno, porque uno de los temas que tienen acá en contrato, creo que dice, el silencio no obliga, ¿verdad? Salvo que tengamos la obligación legal de expedirnos, ¿verdad? ¿Y cuándo habría una obligación? Cuando alguien nos esté intimando. Si bien no todo lo que se dice en una intimación es presumible, ¿sí? Siempre es mejor contestar y no alegar yo no la recibí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos qué teoría con respecto a la notificación. Ay, chicos, no han visto todavía esa parte. Ajá, la teoría de la recepción. ¿Y qué dice la teoría de la recepción? Bueno, entonces ahí con pinza, con la palabra de cuando recibe la notificación. Es cuando la notificación llega al ámbito de la persona que quiere ser notificada. ¿Qué significa esto? Que si a mí, Correo Argentino, Andreani o cualquiera de esos que no estaría sirviendo para nada, cualquiera te deja un papelito y te dice pase a retirar de tal hora a tal hora, ¿sí? Y ustedes no van, ustedes quedan notificados, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha llegado a su ámbito, ¿sí? Ha estado dentro de su domicilio. No podemos alegar desconocimiento. Por ejemplo, a veces recibe un encargado, un portero o alguien de edificio que es el que recibe, y nosotros alegamos, no, es que él no me dejó en mi domicilio. Estamos notificados. Después ustedes verán qué acciones tomarán para con él, pero usted está notificado porque está dentro de su ámbito, ¿sí? Entonces, por eso es importante que a las notificaciones no salgamos corriendo y digamos, no quiero saber nada. No. Bueno, entonces, ¿por qué hablamos con respecto a la teoría de la recepción? Porque este periodo entre la oferta y la aceptación, que dice que la oferta caduca cuando el aceptante muere o se incapacita, antes de que el ofertante tenga conocimiento de esa... ¿Qué significa esto? Ya es una responsabilidad objetiva. No importa si hay culpa o no hay culpa, es responsabilidad objetiva. ¿Alguien me podría leer el artículo 976 del segundo párrafo del 976? Sí. Ah. Se levanta la mano. Está bien. El que aceptó la oferta por la muerte o incapacidad del oferente y que a consecuencia de su aceptación ha hecho gastos o constituido pérdidas, tiene derecho a reclamar su reparación. Perfecto. Entonces ya expresamente tiene derecho a reclamar su reparación, ¿sí? Cuando hablamos de la oferta, o este periodo de la oferta, sabemos que cuando nos metemos dentro del área del derecho del consumo, esto es más exigente y más fuerte. ¿Qué pasa con las ofertas, con los consumidores y los usuarios? Esta oferta, ustedes cuando vieron la oferta vieron que tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Que tiene que ser a persona determinada o determinable, que tiene que con intención de todo ese tipo de requisitos que tiene que tener la oferta para que sea una oferta con características legales. Bueno, en el derecho del consumo
es como que ese tipo de exigencia, el requisito es como un poquito más suave para con la exigencia del requisito en sí. ¿Qué dice la ley en el artículo 7 de la Ley de Defensa del Consumidor? Que todas las ofertas hechas al público, ¿sí?, generan responsabilidad cuando la otra parte la acepta, ¿sí? Por ejemplo, vieron que siempre hay esos panfletos que dice oferta 2x1 en tal cosa, de tal fecha a tal fecha o hasta agotar stock. Si yo cumplí de ir de tal fecha hasta tal fecha y el stock todavía seguía, ¿sí?, hay responsabilidad. O sea, es tan protectorio, la Ley de Defensa del Consumidor con respecto a lo que decimos, que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Qué es lo que ofertamos, qué es lo que promocionamos, todo ese tipo de cosas, porque ya cuando se ingresa en ese ámbito que es en el ámbito del derecho del consumidor, las exigencias son mucho más fuertes para con el proveedor y mucho más livianas para el consumidor, por el solo hecho de que es una ley que es protectoria del consumidor o usuario, ¿sí? Entonces, todas las proposiciones que están hechas al público, ¿sí?, no son una invitación a ofertar, son una oferta específica, ¿sí?, y generan responsabilidad. Bueno, ahora vamos a la tercera. Sí, tercera etapa, ya estoy con a la tercera etapa. ¿Cuál sería la etapa de las tratativas previas? ¿Vieron tratativas previas, verdad? Sí. Es como un contrato muy complejo, que digamos que tiene muchas partes. Ya se está a punto de firmar, digamos, ya como que las dos partes, hay como una aceptación, digamos, como una intención de aceptación ya a punto de firmar. Si falta algo para que se firme, digamos, el contrato. Todavía no se firmó, pero ya es como que las dos partes ya saben que se va a firmar y falta algo, digamos, que todavía no... Bueno, ojo con eso. Las tratativas previas son previas a la oferta, ¿sí? Es esa negociación previa a la oferta. Porque no se olviden que la oferta, ¿qué tiene? Tiene una intencionalidad jurídica, ¿sí?, y que va dirigida a personas determinadas, bueno, todos los requisitos que exige la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Hay responsabilidad previo a las tratativas previas? ¿Cuáles son las tratativas previas? Todas aquellas negociaciones previo a la existencia del contrato, a la existencia hasta de la oferta. Por eso, si ustedes ven acá, yo les puse de atrás para adelante. ¿Por qué de atrás? Acá había el contrato, tenía vida el contrato. Falleció, feneció, le pasó. Acá, de la oferta a la aceptación. Y después las tratativas son previos a la oferta. Eso tenganlo bien en cuenta porque esto es antes, no es antes de que haya una aceptación. Ojo, porque antes de que haya una aceptación estamos en esta etapa, ¿sí? Las tratativas previas sí son para lo que dijiste, o sea, sí son para esos negocios que son un poco complicados y traen cierta complejidad manejarla, pero las tratativas previas son antes de la oferta, ¿sí? Y por eso esto ustedes tendrían que verlo de abajo para arriba. Tratativas previas, el periodo entre la oferta y la aceptación y los contratos nulos. Y de ahí van a ir sacando todo lo que se va surgiendo en cada uno de los puntos estos, de cuándo sí hay responsabilidad y cuándo no hay responsabilidad. Vieron que, no sé si lo ven, no sé si lo ven en obligaciones, en la terminología de responsabilidad extracontractual y contractual. Bueno, esto habla de responsabilidad precontractual, ¿sí? ¿Qué significa? La responsabilidad que se tiene antes de hacer un contrato. Bien, previo, o sea, a la diferencia de extra, ¿sí?
igual van a ver todas las acepciones que hay en algo que es precontractual. Tampoco está viendo contrato. Todas las etapas que estamos viendo no hay un contrato. Entonces, ¿cuál sería acá la pregunta? Y no los quería hacer fumar las teorías que hay previo a esto, sino lo que está rigiendo en nuestro derecho con respecto a la responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que rige nuestro derecho con respecto a la responsabilidad? ¿Hay responsabilidad si no hay contrato? Y bueno, veamos. ¿El contrato es nulo o es un periodo entre la oferta y la aceptación o es un periodo previo a la oferta? O sea, en las tratativas previas. ¿Sí? A ver, que hemos dicho en un principio que había que analizar cada uno de estos puntos que están regulados por el código. Al final yo les voy a pasar todos los artículos y ustedes felices y contentos se van a dirigir a esos artículos y a los comentarios de esos artículos y se van a dar cuenta que es muy muy fácil. Bueno. En este caso, ¿no hay entonces responsabilidad precontractual? Depende. Aquí también hay un depende. Vamos a las tratativas previas. ¿Qué pasa si una de las partes decide retirarse de la negociación? Eso sería, ¿sí? En la tratativa previa vos estás realizando la negociación y yo me retiro. ¿De qué va a depender? Porque en algunos casos genera responsabilidad y en otros no. Acá va a regir mucho la buena fe y la mala fe. La buena fe, chicos, es un principio del derecho contractual. Si bien está también como uno de los principios del Código Civil y Comercial, la buena fe es un principio del derecho contractual. Base, ¿sí? Todo lo que se pueda. ¿Qué es lo que dice el Código? Vamos a analizar que si esa buena fe existió previo, durante y en su ejecución, ¿sí? O sea, la exigencia de la buena fe dentro de contratos es previo a que haya contrato, esto sería en las tratativas previas, en el periodo posterior y en su ejecución. Si en esas etapas, ¿sí? Siempre hemos manejado con buena fe y hay muy pocas probabilidades que tengamos que responder por algo si hemos actuado con buena fe, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que va a merituar si en la etapa de las tratativas previas hay responsabilidad? La buena fe, ¿sí? ¿Y qué es un principio del derecho contractual? La buena fe. Entonces, esto para determinar si hay responsabilidad o no, tiene que analizar si hay buena fe. Igual está haciendo... ¿La buena fe, usted qué piensa? ¿Se presume? ¿O la buena fe tenemos que acreditarla? Se presume. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que tenemos que acreditar que existió mala fe, ¿verdad? Bueno, yo les voy a contar. Yo tengo un caso de un chico que estaba internado en el hospital italiano. No soy médica, pero este chico comenzaba el mismo día que comenzaba un tratamiento por un tumor en la cabeza. Su obra social, este chico era de Santiago del Estero. Él estaba en tratamiento directamente ya en el hospital italiano, porque acá cuando lo ven, había que urgente derivarlo al Italia. La obra social le autoriza, en este caso era una prepaga, la prepaga le autoriza todos los estudios previos, los análisis, todo, las punciones, todo. Listo. El día en que él comenzaba con los rayos, le reciben una carta documento en su casa en Santiago del Estero, en donde la obra social le dice: ¿saben qué? Usted ha violado ¿cómo se llama? La declaración jurada. ¿Vieron que cuando ustedes se den una prepaga tienen que firmar una declaración jurada? Usted ha violado la información que decía en esa declaración jurada y por ende lo sacamos de la prepaga. O sea, esta familia que ese día ingresaba a un quirófano para hacer todo el tratamiento que correspondía a un tumor en la cabeza, no fueron autorizados los rayos, todo ese tipo de estudios, porque le rechazó la autorización de la obra social. Ahora,
¿Cómo pueden plantear acá el tema de la buena fe o la mala fe? Ellos hacen alusión a un artículo de la ley de prepagas, no es lo mismo, obras sociales que prepagas, en la que dice que si uno falsea información en esa declaración jurada, ¿sí? La prepaga tiene todas las facultades para poder sacarlo. Ellos hacen alusión a que este chico, cuando tenía 8 años, tenía una enfermedad, que es una enfermedad pediátrica. ¿Cómo? Tenía una enfermedad pediátrica. No me acuerdo en este momento el nombre de la enfermedad, pero solo le agarra a los niños. En ese momento, esa enfermedad que él tenía es como la apendicitis, que cuando te sacan el apéndice ya está, se terminó, no hay algo que te vincule con el apéndice cuando ya te lo sacan, ¿verdad? Entonces, no hay una preexistencia de nada. Este chico tenía 8 años cuando lo operaron. Listo, ya está, se le extirpó el tema y ya no pasa nada, listo. Hoy este chico tiene 32 años. Estamos hablando que muchísimos años después, a este chico lo dejan sin prepaga, haciendo alusión a que él tenía una enfermedad preexistente. Y que, sí. Pasa los datos, yo no sé. Aparte, eso fue otra cosa, y ahí vamos a seguir con la otra etapa, digamos. No, pero no lo desactivé. Ahí está. Bueno, ya está habilitado para que... ya está habilitado para la asistencia. ¿Dónde está? Acá tengo. ¿Querés que me fije si puedo? Acá. Ahí tengo varios. Bien, bien. Acá creo que está. ¿Ahí es? Sí, pero no sé la contraseña. Vaya, me fijo. Mi contraseña. Sí. Ahí tenés que fijarte cuál es. Si querés poner una. Ahí está, chicos. Fíjense si pueden ahí escanear. Uy, re cosa. Eso. ¿Pero cuál es? No tengo datos. Dame. Igualmente al final van a Esta hacer me otro imagino, ¿verdad? control aleatorio, ¿no? A ver, espera. Hacemos como el No, control de permanencia. No sé por qué. A ver, yo me fijo. Acá que es Tengo en ¿cómo todos los saben datos. a qué me refiero? Es la mía, sí. G84. Yo también. G84. KNYX. Dale, yo te digo. Espera que se me olvidó, pero era Moto G8 con... Vayan tranquilo. Ay, Copialo y mandalo, no sé. Toma. ay, ya. También te voy a afuera. Ay, yo no me voy a afuera. Yo tengo. No, claro. ¿Copiar? ¿No podés copiar? Ah, ya voy a cambiar la contraseña directamente. Llévatelo. ¿Querés que ponga algo? Decime qué puedo poner. Son logos. 71. Bueno, sí. Voy nomás. Ahí está. Ahí ya lo cambié, así sea más barato. Así sea más fácil. Está grabando mientras todos se van a enterar de mi contraseña. Yo después la cambio. Ay, me parece que me confundí porque ponerme nerviosa que todo está No, escuchando. tranca. Llegamos. Bueno, entonces, ¿qué había sucedido con este chico que a él, cuál fue la causa por la que lo sacan de la prepaga? Es porque, según ellos, había una mala fe, escuchen esto, una mala fe al momento de contratar. Por ende, esa mala fe lo que hizo es darles a ellos la potestad de sacarlo. Esto sí lo regula, creo que es el artículo 8, no me acuerdo, de la ley que tiene que ver con las prepagas, en la que dice, si nosotros falseamos esa declaración jurada, podemos ser eliminados del listado de la obra social, de la prepaga, perdón. ¿Ustedes creen, según lo que yo les relataba, ¿está bien cómo se manejó la obra social? ¿Hubo mala fe por parte de este chico que comenzó el tratamiento? Sí. No es tu wifi. Porque se me enviaron un mensaje, me parece que era la página que se cayó. Mira, no me
encuentro, dice, bueno, Safari no puede ver la página porque no encuentra el celular cerca de Sí. la página. Exactamente. Lo que él tenía era una enfermedad totalmente distinta a la enfermedad ¿No de podés entrar a hoy. ver, fíjate, al link? No era preexistente, primero. Segundo, tenía 8 años, hoy tiene 32. Entonces, ¿sí? ahí te tengo. No hay posibilidad que en el lapso de esa cantidad de años yo oculte una supuesta A ver, está enfermedad cargando. que en principio es, Ahí está. Estaba acá en es la página. conocida, pero no por el nombre de este momento. Que en su momento sí haya existido una mala fe. ¿Cuál es el tema con respecto a esto? Como la mala fe no se presume, la buena fe se presume, ellos debieron previamente investigar y darle la posibilidad a él, ¿sí?, para poder expedirse respecto a la enfermedad. ¿Creen que hubo mala fe de parte de la obra social? ¿De la prepara? Sí. Absoluta mala fe. Sí, sí. Absoluta mala fe, porque tenían conocimiento que él estaba internado y que comenzaba ese día su tratamiento. Entonces, tener conocimiento, ahora vamos a ver los derivados de la buena fe, tener conocimiento implica que fueron ellos los que actuaron con buena fe y lo dejaron sin obra social. Quiero mostrarles algo. Tengo que ver la página, puede ser, ¿no? ¿Ustedes están viendo en la pantalla lo que yo estoy poniendo? Así tengo cuidado. Bueno. A ver, resulta lógico que exista responsabilidad solamente en la etapa de tratativas previas cuando se ha violado la buena fe. ¿Resulta lógico? Sí, porque sería la única causal de responsabilidad que no haya existido buena fe, porque si no es como que nosotros no vamos a poder estar negociando algo por miedo a que después tengamos que responder si ni siquiera hay contrato. Entonces, estamos en unas tratativas previas tratando de negociar y encima tengo responsabilidad, sí, en esto. Esperen. Esperen que no estoy pudiendo hacer dos cosas a la vez. Sí, está bastante lento. Bueno, por ende, la regla es solamente cuando si se prueba de que hay una mala fe, recién ahí existe la responsabilidad en las tratativas previas, si no, no. ¿Sí? O sea que en las tratativas previas la regla es que no hay responsabilidad. O sea que el eximente de responsabilidad sería ¿qué? La buena fe. El eximente de... Bueno, ¿quién me puede leer el 991? Durante las tratativas preliminares, y aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarla injustificadamente. El incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de resarcir el daño que sufre el afectado por haber confiado, sin su culpa, en la celebración del contrato. Perfecto, entonces existe una norma expresa que dice que si no cumplimos con el deber de buena fe, ahí recién, ¿sí?, hay responsabilidad en la etapa de las tratativas previas, o sea, antes de una aceptación. ¿Profe? Sí. Sin realizar ningún acto, digamos, por ejemplo, si yo con una colega quiero poner un consultorio, por ejemplo, entonces mi colega me dice, sí, lo pongamos, qué sé yo, pintarlo, poner el aire acondicionado, poner la camilla, qué sé yo, y yo lo hago y ella al final, antes de hacer el contrato, digamos, me dice, mira, no quiero. No ¿Y te parece que hay buena fe ahí? ¿Si comenzaste? Sí, de mi parte sí. Claro, pero de parte de ella, si te dejó hacer, ya vamos para ahí igual, ya sé a dónde te vas, pero ya vamos para ahí, sí.
¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Primero no tengo internet, así que nos olvidemos de lo que le ibas a mostrar. ¿Qué es lo que dice con respecto a el incumplimiento de la buena fe? El incumplimiento de la buena fe sí genera entonces responsabilidad. ¿Y cuál sería el ejemplo de ese incumplimiento de la buena fe? Es cuando se haya generado, que es lo que está diciendo usted, una confianza de tal manera que haya llevado en esa negociación que la otra parte haya realizado gastos, ¿sí? Sabiendo ya que no iba a contratar, ¿sí? ¿Cuándo sería que no, que esto generalmente, siempre, la diferencia es si esa responsabilidad es contractual o no es contractual? Bueno, ahí donde estamos con toda esta etapa precontractual, si se responde o no se responde, es que usted ha realizado gastos, ¿sí? Ese gasto tiene que estar vinculado a esta negociación. Y, o sea, tiene que existir una relación de causalidad. Fue porque ella me dio la confianza suficiente. ¿Cómo puede pasar? También un contrato de locación de inmueble, ¿sí? O alquiler, como le quieran llamar. En el contrato de locación de inmueble le voy diciendo como forma de ir adelantando este tipo de negociación, bueno, decime qué tipo de reformas podemos poner para realizar colocar un cierto local comercial. Listo, podemos ir haciendo esta rampa, y se incurren gastos. Y yo intempestivamente digo, bueno, así como a la novela mexicana, siempre no, me retiro. Ese retiro intempestivo que ha causado, ¿sí?, daño en el otro, sí tiene consecuencias y sí hay responsabilidad, ¿sí? Por eso, cuando vamos a la etapa de las tratativas previas, la base para analizar y cuantificar si hay o no responsabilidad va a ser la buena fe. ¿Y qué hay dentro de la buena fe, o qué se considera buena fe dentro de la ley? Hay un autor que nombra el doctor Ibáñez siempre, que es el doctor Díaz Picasso, y que te dice los requisitos que tienen que existir para esta responsabilidad. Primero, número 1, que haya existido una creación de confianza. Segundo, que existe un carácter injustificado de ese retiro. Porque si eso es con justificación, no es una mala fe, ¿sí? Que se haya producido un daño dentro del patrimonio. No es que, bueno, listo, me retiré y como no te... Tenés que resarcir porque te arrepentiste, está bien, pero tiene que haber un daño. No es que por el solo hecho de que me arrepentí, listo, me puedo retirar. Entonces tiene que haber producido un daño. Y tiene que estar la relación de ¿qué? De causalidad entre la confianza, ¿sí?, y el daño. O sea, fue tu confianza la que me llevó a mí a avanzar con este tipo de gastos. Bueno, causalidad, sí. Bien. ¿Cuándo hay que responder 3 casos así concretos con respecto a la mala fe? Primero, si hay mala fe, o sea, dolo, intención, ¿sí? Hay responsabilidad. O sea, ¿qué significa dolo o intención? Yo ya sabía desde el inicio de las tratativas que yo no iba a contratar. Y te dejé que avanzaras con la negociación. Hubo una intencionalidad en avanzar en algo que yo ya sabía que no iba a llegar. Exactamente. Entonces, ahí se responde, ¿sí? Segundo caso. También por un acto ilícito de una de las partes, también se responde. Y también hay responsabilidad en el caso de un enriquecimiento sin causa. Por ejemplo, ¿cómo sería en este caso? En esto de las tratativas nosotros venimos hablando, y para yo demostrar mi calidad hagamos un ejemplo de construcción en un contrato de locación de obra, yo te quiero mostrar, ¿sí?, cómo trabajo con todo esto, y en modo de ejemplo y para avanzar con todo esto, porque vos me diste la confianza en que ibas a contratarme a mí, yo te hago en la casa, a modo de prueba, un asador.
con todos los chinches. Y el dueño de la casa dice, mirá, no voy a contratar. Estamos en la etapa de las tratativas previas. ¿Se debe responder en este caso? Si yo lo hice con la intención de poder cerrar un negocio. Sí, se debe responder. ¿Por qué se debe responder? Porque hay, ojo con este gasto voluntario que tuvo la parte. Acá hay un enriquecimiento sin causa. ¿De dónde viene? Tu casa hoy vale más por ese tremendo asador con quincho y toda la historia. Ya le metimos quincho también de paso. Tiene un mayor costo y en virtud de eso, ¿sí?, hay un enriquecimiento. Hoy mi casa tiene mayor valor. Entonces, en este caso... Profesora, más allá que la otra parte tuvo una mala fe para cerrar esa venta y incluyó en un gasto... No. Una cosa es que exista mala fe y por el solo hecho de que haya existido mala fe yo tengo que responder cuando hay un daño, ¿sí? Ese es un ítem. Yo respondo por el hecho de la mala fe. Ahora, ¿cuándo también respondo? ¿Sí? ¿Cuándo también respondo? Cuando hay un enriquecimiento sin causa. La otra persona, el que dice, mirá, yo justifico, la verdad que no puedo avanzar con esta contratación. No hubo mala fe, pero él está diciendo, la verdad que no puedo avanzar con esto, está siendo para mí bastante costoso, el Hugo, el crédito y toda la historia esta. No estoy pudiendo con todo esto. Está bien, es verdad, no vas a responder civilmente por esta situación, pero sí tenés que devolver porque te estás enriqueciendo tu patrimonio, ¿sí? ¿De dónde surge lo que hoy ellos tienen? No sé si conocen los famosos créditos hipotecarios con préstamo UVA, ¿sí? En esos créditos, lo que se discute mucho es el tema de lo que están contestando ahora los bancos demandados, es el enriquecimiento sin causa, aun cuando uno como actor lo plantea. Uno dice, yo tengo un caso de una de mis mejores amigas que sacó 2 millones de pesos, ¿sí?, para terminar de pagar su casa. Ella lo sacó en el año 2017. Estamos hablando que ya venimos años pagando, ¿sí? Sacó 2 millones. Viene pagando sin deber una cuota. Hoy debe 89 millones. De 2 millones que sacó. ¿Hay un enriquecimiento sin causa? ¿Saben qué contesta el banco? Que ella hoy tiene un enriquecimiento sin causa porque su casa hoy tiene mayor valor. Y esto cuando lleguemos a la sentencia de cámara les cuento. Hoy tiene mayor valor su casa que al momento de haber sacado el préstamo. ¿Qué es lo que pasa acá? Al día de hoy sacó 2 millones, siguió pagando, va pagando aproximadamente 15 millones, ¿sí?, pero la cuota nunca se baja. Hoy debe 89 millones. O sea, ¿hay alguna duda de que hay un enriquecimiento por parte del banco? ¿Yo hice un contrato de compra-venta con el banco o hemos sacado un crédito hipotecario que está atado a una venta? O sea, acá el banco está habiendo un tema de teorías con respecto a qué es una compra-venta y qué es un crédito hipotecario, que es un contrato accesorio en este caso. Pero bueno, acá, para hacer alusión sobre el tema de cuando estamos hablando del enriquecimiento sin causa. ¿Cuál es la causa que vos hoy, habiendo pagado 15 millones, ¿sí?, aún debes 89 millones? ¿Hay alguna causa? Sí, son esos 2 millones que vos sacaste en el 2017 y que están pagadísimos ya. Bueno, ahí es donde ustedes van a tener que merituar, no sé si me lo bien o mal, eso lo vamos a ver después en cámara, pero a lo que voy es donde ustedes van a tener que poner ahí mucho hincapié en un principio del derecho contractual, la buena fe, antes, durante y en el momento de su ejecución, ¿sí? Bueno, ya les dije esto. Bien, la buena fe
tiene aparejado 3, cuando yo insisto con un tema es porque es de examen, chicos. La buena fe impone 3 deberes en la etapa de la celebración del contrato, bueno, interpretación y ejecución, ¿no? Tiene 3 deberes. El deber de información, la confidencialidad y la conservación y custodia. Lo más gracioso que tengo una cláusula de confidencialidad que no la puedo poner en un juicio por esa cláusula y que podría ganarlo, pero como existe esa cláusula no la puedes poner. Bueno, cuando ustedes hablan de buena fe, sí. Conservación y custodia. Cuando hablamos del deber de información, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la ley? Uno de los requisitos más vinculados a la buena fe es la información que se entregaron entre las partes. ¿Cómo van a merituar ustedes si hubo o no buena fe? Si es algo tan abstracto de alguna forma, salvo que quede tan evidente. La debida diligencia. La debida diligencia, sí. Pero es como cuando yo digo el orden público. ¿Alguien sabe qué es el orden público? No, es algo tan... El orden público no puede violar la moral, la buena costumbre y el orden público. Ajá. Bueno, cuando hablamos del deber de información, que es uno de los deberes que tiene la buena fe, estamos hablando de que esa información para las tratativas de la contratación tiene que ser clara, tiene que ser cierta. Y esto, con el tema de la información, una ley específica con respecto a la información que estamos hablando de consumo, es de orden público. O sea que de ahora en más ustedes van a meter en todas sus demandas el deber de información, el deber de información. ¿Qué significa esto? Ustedes pueden acreditar buena fe cuando ustedes han demostrado que han otorgado toda la información correspondiente a la negociación que están realizando. Yo te avisé, por eso siempre está bueno que lo hagan por escrito, por mail o que quede alguna constancia de esas cosas. No, yo te avisé que podía pasar esto, yo te avisé de esto del objeto, yo te avisé esto de la situación, yo avisé, informé, notifiqué. Pero ese aviso, esa información, tiene que ser cierta, ¿sí? Tiene que ser muy específica con respecto al objeto. Y tiene que ser con respecto a circunstancias relevantes para ese negocio, o sea, no es una información cualquiera, tiene que ver con respecto al negocio en sí, no cosas que resulten obvias, ¿sí? Estoy contratando estoy cerrando para instalar una pileta y, sí, sabes que adentro es para colocar agua, ¿no? Esa información sabemos que no, o sea, tiene que ser información que tenga que ver con la negociación. ¿Qué es lo que dice? Lo que la ley no permite con respecto a la información son 2 cosas, ¿sí? Porque lo considera, ¿sí?, como un dolo cuando hay una ocultación, ya sea por comisión o por omisión, porque hice o porque no dije, ¿sí? Yo voluntariamente oculté información que podía ayudar, ¿sí?, a que tal vez la otra parte no contrate si sabía de esa información. O al revés. Este deber de información, cuando hablamos en general en los contratos, ¿dónde está más acentuado y dónde se tiene que cumplir con todos los requisitos habidos por haber? La empresa. ¿La empresa? Así es, derecho de consumidor, ¿verdad? Miren, quiero mostrarles algo, que no necesitamos internet para esto. ¿Cómo? ¿Por qué se ve tan chico acá? No lo sé. Bien. Acá yo tengo una demanda, en donde, en la parte del objeto, ¿sí?, esto tiene que ver con toda acción de consumo, contratos, ¿sí?, y el deber de información.
En la parte del objeto dice A. Nulidad parcial del contrato. Readecue cláusula tercera y cuarta del contrato suscrito entre las partes entre fecha tanto y tanto. Readecue capital, bla, bla, bla. Condene por daños. ¿Qué es lo que se está pidiendo acá? ¿Qué es lo que permite este tipo de cosas con respecto a la información también? ¿Se pueden pedir nulidades parciales? Se pueden pedir nulidades parciales. ¿Qué significa esto? No voy a matar la vida del contrato, solamente voy a pedir que se readecue judicialmente una cláusula que por X motivo ha causado perjuicios. En este caso, bueno, enriquecimientos y cagados y todo eso. Bueno, esto es una demanda larguísima, pero quiero hacer hincapié en algo. Yo les muestro acá. Está tan chiquito acá. Miren, esto es una cédula real, de un juicio propio, como verán. Es una cédula real que llega al casillero digital, como a mí me notifican de una sentencia. ¿Sí? Esto es una sentencia de un juicio que le hice a Frávega. Este juicio, está mal mi nombre, dice con H Elizabeth. Bueno, este juicio tiene mucho que ver con el deber de información, porque en este juicio yo compré un aire acondicionado en enero, ¿sí? Cuando había pasado por una operación, estaba en Buenos Aires y recientemente me habían operado y lo había comprado para pasar un postoperatorio. Enero, Tucumán, ¿sí? El aire acondicionado llegó después de 3 meses. Vean mis postoperatorios. Bueno, indistintamente de esto, yo lo que les quiero mostrar con la sentencia con respecto a la información y por qué es tan importante. No sé por qué se pone así. Una de las pruebas que hay en este juicio, que para no hacerlo tan largo, es que la conducta deliberada y perjudicial de la demandada, en este caso era Frávega, para la actora, aparece nítida en las circunstancias del caso al retasearle una respuesta oportuna y útil que le permita obtener la satisfacción de su interés. En otras palabras, obtener el producto adquirido en tiempo y forma, o al menos un producto equivalente, agravando de este modo la situación, un horror, señora Maldonado, quien hubo de transitar un largo peregrinaje judicial. Que este juicio no es para que entreguen un producto, ya me lo habían entregado. Me lo habían entregado 3 meses después. El objeto de esta contratación era pasar un postoperatorio en el verano de Tucumán. ¿Sí? O sea que mi contratación, la finalidad de mi contratación, si bien, la finalidad era pasar un postoperatorio, me retracto acá, y el objeto era la adquisición de ese aire acondicionado, cuando en un contrato se pierde la finalidad, tampoco hay contrato, ¿sí? Si bien no es directo, pero tiene que ver con el objeto. ¿Qué es lo que consideró acá el juzgado? La sentencia es lo que dice: en ningún momento de los, 150 mails, intercambios de mails, ellos me dicen, tu aire acondicionado está en camino, no te preocupes. Ellos dicen, desconocemos, averiguaremos sobre tu caso. Desconocemos, averiguaremos sobre tu caso. Todo se basó en eso. Posterior a esto se hace una pericia informática en donde los peritos determinan que los mails eran emitidos de ellos, que eran reales, que no estaban falseados ni nada por el estilo, y que efectivamente la empresa fue muy reticente
a la información que me debían de dar con respecto al producto. Ellos fueron condenados a un daño punitivo por información, porque el producto yo ya lo tenía. ¿Sí? ¿Se entiende? Además, daño moral por un hecho de que la situación particular, un complejo operatorio y todo lo demás, agravaba más la situación esta. Y ustedes, artículo 8 bis, trato digno, ¿sí?, de la Ley de Defensa del Consumidor. Artículo 4 y artículo 8 bis. 4, el deber de información que tienen las empresas, y el artículo 8 bis, el trato digno, obligación de las empresas de brindar. ¿Qué quiero merituar con esto? Que, al margen que esta sentencia es hermosa, no es porque sea mía, sino lo que dice el contenido de la sentencia y cómo se esmeraron en redactar la sentencia y la cantidad de páginas que tiene, es cómo meritúan ellos la cantidad de pruebas que hay, porque además hice una medida, con Defensa del Consumidor fuimos a Frávega, y un oficial de Defensa del Consumidor hizo un acta en Frávega, donde les exigía que en el plazo de 5 días tienen que entregar el producto. Bueno, ellos presentan un escrito en Frávega, en Defensa del Consumidor, diciendo, ¿me pueden dar 10 días porque no sé lo que está pasando? Frávega contesta que quería más tiempo para saber qué era lo que estaba pasando, porque ni ellos sabían qué pasaba con el producto. ¿Sí? ¿A qué voy con todo esto? Es muy finito la obligación que tienen las empresas en todo lo que tiene que ver consumo con la información. Y uno de los elementos muy puntuales con respecto a la buena fe es la información. En este caso, siempre clara, siempre detallada, siempre precisa. En este caso ellos tendrían que haber dicho, mira, le pasó esto a tu aire acondicionado, pasó tal situación, no te preocupes, te vamos a enviar otro. O retiramos uno de acá, lo que sea. Ellos deberían haber resuelto el problema y no dejar en evidencia que no sabían lo que estaba pasando. O sea, si la misma empresa entre ellos, su información, ¿qué queda para con nosotros? Igual las cosas que tienen que ver para ciego, que tienen que tener siempre la información concreta en el idioma en el que ellos pueden leerlo, que sepan que una lavandina no es una lavandina, hay infinidad de casos. No sé si saben de ese fallo de Red Bull que ganaron porque no le dio alas. Vieron la propaganda que dice Red Bull te da alas. Bueno, no le dio ningún tipo de alas. Y demandó a Red Bull y ganó la sentencia. ¿Sí? Me parece que en Estados Unidos. Pero para que vean el nivel de ¿cómo voy a demandar por alas? O sea, para que vean la exigencia a nivel proveedor de un servicio, ¿sí?, que tienen. ¿Por qué? Por el solo hecho que se considera que una empresa de estas magnitudes, ¿sí?, tiene que tener la diligencia específica con respecto a lo que están vendiendo. Miren, si hoy yo casi un brote psicótico antes de llegar acá. Quiero salir de mi casa, hay una construcción que están haciendo en mi casa, llega el camión de áridos, previo a que yo venga para acá, tiran todo en la puerta y yo del otro lado. Esa fue la causa de mi demora. Yo no podía hacer esto. No podía hacer. A ver, al margen de eso, al margen de, también estaremos hilando muy finito en cada situación, porque es verdad que hay cosas que tendríamos que ver de merituar. Yo creo que del grupo de mi camada de amigas soy la única que ejerce por decisión propia. Ellas están adentro del Poder Judicial. Y vienen y me dicen, ay, no sabes, han metido una demanda porque se rompió no sé, la puntita del iPad. Una tontera. Estamos tan acostumbrados que nos pasen por encima, chicos. Estamos tan acostumbrados. Ay, esto no voy a reclamar esto. No voy a pedir tal cosa. No voy a... ¿Entienden? Estamos tan acostumbrados a eso que decimos, no voy a hacer demanda por esto. ¿Sí? Entonces, hoy... creo que tiene más que ver con esa reivindicación. Hace 17 años que enseño esta materia, y cuando
Ustedes, los videos del juicio son públicos. Cuando ven los videos de la audiencia, en la que digo, creo que esto tiene más que ver por reclamar lo que les parece justo. Y si yo estoy enseñándoles a ustedes de que la información es tan importante para acreditar una buena fe, ¿por qué no, en mérito a eso, ¿sí?, demostrarlo? Porque, última, no, esto es algo propio, no te da plata. Bueno, la gana es, me dio plata, pero bueno, al margen de eso, independientemente de eso, ¿sí?, tiene que ver y va más allá de otra cosa, ¿sí? Tener esa conciencia de que si nosotros creemos que algo es justo, vamos por eso justo, ¿sí? Bueno, los requisitos del artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor con respecto a la información. 3 requisitos: cierta, clara y detallada. Siempre tiene que ser gratuita y necesaria para su comprensión. ¿Se acuerdan cuando hablé hace rato? Le estoy mezclando un juicio y el otro, pero es para solamente al medio de ejemplo. Cuando hablé de los créditos UVA, ¿ustedes han visto algún contrato de esos? Alguien dijo sí. ¿Quién? Bien. Viste que en una de las cláusulas dice que se va a regir, vos estás contratando por 1.100, te doy un ejemplo, 1.100 uvas, ¿sí? Y en una cláusula te habla que eso también va a ser actualizable según el sistema francés. Exactamente. Bien, está en el contrato, ¿sí? Yo como banco te di toda la información. ¿Vos sabías que además del interés con el tema de las uvas, vos tenías además un sistema francés? Porque acá hay dos intereses, no es que es una sola cosa, lo cual está prohibido. Pero vos estabas informado, lo dice el contrato. ¿Qué dice la ley? Cierta, clara, detallada, eficaz y suficiente. Si ustedes son, ¿sí?, unos consumidores promedio, ¿a qué voy? Son estudiantes de Derecho, no es que tienen conocimiento, digamos, pero ustedes pueden saber, si no se dedican a lo que son los temas contables o temas que tengan que ver con bancos, ¿cuál es el sistema francés? ¿Cómo se aplica? Entonces, ¿qué significa eso? Que la información no fue la información como dice la ley, que sea eficaz, cierta y detallada, ¿sí? Por eso es que se declaran las nulidades de todas aquellas cláusulas que tienen la letrita súper chiquitita y que no, por ejemplo, de los bancos, nadie tiene un contrato del banco. Ustedes van, firman, así un alto de papeles y ninguno se lleva ningún tipo de ese contrato, o capaz que se lo llevan y nunca lo han leído. Bueno, eso tampoco te han dado una información concreta con respecto, o sea, está en el banco o en el proveedor del servicio o del bien que se contrate, dar todo ese detalle para que sea siempre acreditada la buena fe. Porque si bien la buena fe se presume, la presunción está en acreditar esto. Si ustedes demuestran que la información no existió, están demostrando que no se cumplió con la buena fe, porque esto es uno de los elementos, ¿sí?, de la buena fe, la información. Y bueno, y confidencialidad. Cuando nosotros mencionamos en las tratativas previas alguna información que tenga que ver con una determinada empresa a la que pertenezco al solo efecto de poder cerrar con esa negociación, y nosotros no, después y tenía carácter, ojo, y tenía carácter confidencial, tiene que decir que tenía carácter confidencial, y nosotros lo mencionamos, bueno, ese ya es un incumplimiento a la buena fe. Ahí acreditamos que no hay buena fe. ¿Qué es lo que dice la ley? Hay que abstenerse a divulgar información que se haya otorgado en el carácter de ese vínculo prenegocial. Y lo último, que sería el deber de conservación o custodia. Por ejemplo, en esos casos en que nosotros entregamos muestras, ¿sí?, para poder cerrar una negociación, el que recibe esas muestras y después no se cierra esa negociación, tiene la obligación de restituirla y de conservarla en el estado que hemos recibido esa muestra.
Es otro de los deberes que impone la buena fe. ¿Qué hora? Estamos muy bien. Que conste que no leí nada de teorías. O sea, de la teoría de Jering y todo. Yo después, unos días antes del examen, voy a venir y vamos a ver. Pero, bueno, vamos a los contratos preliminares. Y con esto voy a tratar de ser más breve y cerrar. ¿Cuándo hay contrato preliminar? Cuando una o ambas partes se obligan a hacer un contrato posterior, ¿sí? Ese contrato, ¿cuál es el objeto? Obligación de hacer, porque nos estamos obligando a realizar otro contrato. ¿Qué es lo que determina este contrato preliminar? No solo que se va a hacer otro contrato, sino en qué va a consistir ese contrato. ¿Sí? Ya tiene las bases. Como por ejemplo que hemos hablado de ¿qué? Del boleto de compraventa. ¿Sí? Nos obligamos a hacer la escrituración. ¿Qué pasa si dentro del plazo de un año nosotros no realizamos ese contrato? El contrato posterior. La obligación caduca. ¿Sí? Hay un año para realizar. ¿Sí? ¿Qué dice la ley? ¿Podemos poner un plazo distinto? Sí, expresamente podemos poner un plazo distinto inferior. No dice superior. ¿Qué pasa si nosotros no queremos hacerlo dentro de un año, lo queremos hacer dentro de 2 o 3? Renovamos la vigencia, ¿sí? Entonces, ese plazo se va renovando por otro año, Pero en ningún momento expresamente la ley dice, pueden hacerlo por la cantidad de plazo que a ustedes les parezca, ¿sí? ¿Qué pasa en el boleto de compraventa? Los juicios de escrituración se hacen por compraventas de inmuebles que hace 15 años compró mi tía, mi abuela, y nunca se hizo la escrituración. O sea, y eso era un contrato preliminar. O sea, ¿está caduco? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué no perdería no correría esa caducidad? Porque ya se entregó el bien. Y ahí está la excepción a la caducidad, ¿sí? Cuando, en este caso, yo hice un boleto de compraventa y al inmueble lo entregué. Porque la realidad es que los boletos de compraventa se usan por el costo, que es hacer una escritura. Más que nada tiene que ver con un tema de costos. Entonces, por eso es que la realización de los boletos de compraventa. Pero al inmueble yo lo entrego directamente y después me obligo a hacer la escritura correspondiente. Los contratos preliminares ¿quién me preguntó? Los contratos, sí, al año los contratos preliminares caducan, ¿sí? Las partes pueden poner un plazo inferior. Expresamente la ley dice inferior. Si nosotros no queremos que caduque al año, podemos renovar ese plazo, pero no de una sola vez hacerlo por 2, 3, 4, ¿sí? En realidad porque ya está determinado por la ley. ¿Qué significa que se caduca? Que si no se celebra el contrato posterior, el preliminar cae. Eso significa. Ya está, ya no quedo con una obligación de hacer, que es lo que me obliga a mí el contrato preliminar. Bueno, el contrato preliminar es un género. Dentro del contrato preliminar podemos encontrar a la promesa del contrato, ¿sí? Y al contrato de opción. Y la promesa de contrato puede ser unilateral o bilateral. ¿Qué significa esto? Que el que promete puede ser uno o ambas partes, ¿sí? Ojo con las palabras personas, ¿no? Uno o ambas partes. Ay, me parece. ¿Qué significa? Que puede ser unilateral o bilateral. ¿Cuál sería la naturaleza jurídica de los contratos preliminares? ¿Son contratos? Si nosotros preguntamos cuál es la naturaleza jurídica del contrato preliminar, la naturaleza jurídica del contrato preliminar es que son contratos. Por ende le rigen, ¿sí?, las normas de los contratos.
Esa es la naturaleza jurídica. Generalmente cuando se pregunta por naturaleza jurídica vamos a hablar si son contractuales, no contractuales. Bueno, la naturaleza jurídica en un contrato preliminar es que son contratos. Por eso, no hay que confundir que por decir precontrato o antecontrato significa que no sea contrato. Significa precontrato o antecontrato por el solo hecho de que está antes de otro contrato. ¿Y hay obligación de hacer un precontrato o un preliminar? No. Son meramente como opcionales para que uno después pueda decidirse o no, o pueda hacer una negociación o no. Son contratos, pero ¿sí? No en todos los negocios hay en ningún negocio hay obligación de hacerlo. Uno lo hace por una cierta seguridad. ¿Cuál es la característica del preliminar o del precontrato? Siempre limita al contrato posterior la conclusión y la configuración. ¿Qué significa esto? Que el preliminar te obliga a hacerlo y te dice el objeto. ¿Sí? ¿Puedo repetir? Que limita la libertad, el precontrato limita la libertad, ¿sí? A la conclusión y a la configuración. Conclusión a que se haga y a la configuración que es de qué se va a tratar ese contrato. Por ejemplo, vamos al mismo ejemplo del boleto de compra-venta. Es una obligación de hacer. ¿De hacer qué? La escritura. Ya dice en el boleto de compra-venta cuál va a ser el objeto del posterior contrato. ¿Sí? Y también dice que obliga a las partes. Yo puedo hacer un juicio si alguien no cumple con el posterior contrato previo a este año. Por ejemplo, no haya caducidad en ese contrato. ¿Puedo hacerlo? ¿Y el juez podría suplir esa obligación? ¿Sí? Por eso existe el juicio de escrituración. En el juicio de escrituración, cuando una de las partes no se presenta para la escritura, el juez suple, ¿sí?, esa facultad y ordena al registro a que se anote como titular al que compró por medio de boleta de compra. O sea, suple la obligación de hacer. ¿Sí? Bueno, el contrato preliminar es consensual, puede ser unilateral o bilateral. Es jurídicamente contingente. ¿Qué significa jurídicamente contingente? Que no es forzoso. ¿Se puede o no se puede hacer? ¿Puede o no existir un preliminar? Eso significa jurídicamente contingente. Genera responsabilidad contractual. ¿Sí? En caso de incumplimiento se pagan las consecuencias. Y no es un contrato condicional. Porque los contratos condicionales tienen que cumplirse la condición. ¿Sí? En este caso no. Ya hay contrato. Bueno, yo no quiero que se les haga eterno. Yo les voy a pasar los artículos de esta bolilla. $391. 1130. Ah. $976. No, esto es la clase que acabo de dar, que no fue toda la unidad 1. Sí. Vamos a ver. 391. Habla de la regla general de la responsabilidad. 1130. 976. 990. 1130.
991. 271 salud. 271. Artículo 4 de la 24.240, el deber de información. Artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. Ese artículo 37 es lo que ustedes acaban de ver en la demanda que yo les acabo de mostrar, la facultad de pedir la nulidad de una cláusula. Sí. 992, la confidencialidad. $9.94, el plazo de caducidad. $9.95, contratos preliminares. $1.552. ¿Qué significa? Que en los contratos preliminares, ¿sí?, por regla, en el contrato preliminar y por excepción, son los formales con nulidad absoluta. ¿Qué significa? Que no responden. ¿Por qué? Porque no hay contrato, lo que hemos hablado hace rato sobre la conversión del acto jurídico, del negocio jurídico. Y bueno, estamos. Vamos a ver, después tienen el martes y el martes lo mismo. Igualmente vamos a ver de hacer en el taller del jueves, ¿sí?, aplicación de lo que ya vienen viendo, ¿sí? Bueno chicos, nos vemos.